luchando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa
los martes, hora 20, en la reunión de hombres. Nos juntamos para el estudio de la palabra, de alabanza, de oración y momento de compartir, un momento muy especial entre los hombres. Nos juntamos todos los miércoles a orar 19 y 30 horas. Los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro discipulado todos los jueves a las 20 y 30. Ministerio con las mujeres. Es un tiempo muy lindo que pasamos cada semana, donde podemos compartir versículos, experiencias. El sábado 22 arrancamos con la escuela bíblica, la cual realizamos con niños de nuestra iglesia, con niños que el ómnibus recoge por distintos barrios. Tenemos un momento de alabanza, un momento en el que compartimos lección, que se vienen 2 grupos por edades, y también tenemos un momento en que compartimos una rica merienda. Los esperamos. Los adolescentes nos reunimos los sábados a las 18:30. Es una reunión donde jugamos juegos de mesa, jugamos juegos juntos, nos divertimos. Hay una pequeña reflexión que es enfocada a los adolescentes para que ellos puedan entender y puedan divertirse. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. Bueno, muy bien, el Ministerio de Alabanza y Adoración se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Tienen su ensayo, preparan las canciones para los jóvenes para sus reuniones y luego también preparamos las canciones para el domingo en la noche. Estamos viajando a Fraiventos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres. Uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es pro templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno. Quiero hacer referencia a un tema práctico, a un tema que no importa la edad. Es más, no importa incluso hasta que seamos creyentes, cristianos o no. Me voy a estar refiriendo a las pruebas que todo ser humano tiene que atravesar en esta vida. Las pruebas de la vida. Sí, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar con diferentes pruebas, dificultades, situaciones que nos desajustan, que nos generan cambios y que nos cuesta muchas veces enfrentar. La Biblia habla acerca de las pruebas, pero también menciona las tentaciones. Y por momentos los escritores de la Biblia hacen referencia de forma intercambiada, digamos, el término pruebas y el término tentaciones. Y vamos a ir entonces directamente a la palabra del Señor para ver qué nos dice en cuanto a esto. El lema de este mes es familias, ¿no?, que adoran al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús. Familias que buscan al Señor, ¿verdad? Familias que confían en el Hijo de Dios. Pero hermano, nuestra confianza crece en medio de las pruebas.
y no se puede vivir la vida sin pruebas. Un estudiante que va a una institución, y acá tenemos a varios estudiantes en distintas instituciones, que oramos por ellos, para que les vaya bien, para que encaren con seriedad los estudios, ¿no? Porque serán buenos para su futuro. Pero no podemos pasar de año hacia otro nuevo nivel si no rendimos pruebas. Hay quienes dicen que las pruebas de antes tenían mayor dificultad que las pruebas de ahora. Antes teníamos que preparar para determinadas asignaturas temas y había que saberse esos temas, y muchas veces esos temas eran como 10 temas y había que prepararlos, ¿no? Y llegaba el momento del examen y había todo un nerviosismo. El examen era obligatorio en muchas asignaturas. No es como hoy que se puede exonerar con el rendimiento durante el transcurso del año. Había que rendir pruebas, exámenes, y no eran fáciles, había que meterle cabeza, memoria, conocimiento. A algunos les iba bien, a otros no. Y era bravo cuando te tocaba sacar una nota baja y tenías que llegar a tu casa y decirle a tu familia que no te había ido bien. Generaba, ¿verdad?, toda una serie de reacciones. ¿Cómo es posible? Estás para estudiar, te decían. Pero había que enfrentar esas situaciones y si no te iba bien, bueno, vamos por la revancha después en el siguiente periodo de exámenes. Y ahí uno iba aprendiendo y era parte de la formación. Tenemos chicos que están en facultad y constantemente también están rindiendo estas pruebas, estos parciales, y es parte de la vida. Y es algo que Dios ha diseñado incluso para el ser humano. Dios nos prueba también a nosotros. Todos tenemos que enfrentar las pruebas de la vida. Y de eso quiero hacer referencia en esta noche. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo, Santiago 1. Y de paso, aprovecho para contarles que con un grupo de hermanos, 11 hermanos, estuvimos viajando a La Tuna, a Villa Bautista La Tuna, y participando en la asamblea anual de la Convención Bautista del Uruguay, y estuvimos participando. Allí hubo una elección de nuevas autoridades, más o menos siguió la misma comisión que hasta ahora, con algunas nuevas incorporaciones. Y ahí estuvimos participando con los hermanos, viviendo ahí 2 días intensos de actividad, pero de mucha bendición al mismo tiempo y de reencuentro con otros hermanos bautistas del Uruguay. Allí fuimos ministrados por el pastor Parrish Jacomé, pastor Parrish de Ecuador, de Guayaquil. Estuvo predicando y realmente sus predicaciones inspiraron muchísimo la vida de los que estábamos allí en aquel lugar. Así que fuimos a llevar bendición y traemos también bendición de parte de Dios para nuestra iglesia. ¿Encontraron el pasaje? Entonces sale proyectado acá. Santiago 1, del 1 al 4 dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermano, quiero hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con las pruebas, con las tentaciones que tenemos que vivir en nuestra vida cotidiana. El primer aspecto que quiero destacar lo tomo acá del versículo 1, que dice, el escritor Santiago es quien escribe, ¿no? Este Santiago, entienden los teólogos, que era uno de los hermanos de Jesús. Y él le escribe a las 12 tribus
que están en la dispersión. O sea, que se encuentran dispersos en distintos lugares del continente asiático y europeo también, las 12 tribus dispersas, esto es Israel y Judá, el pueblo de Israel y Judá, dispersos. Y él les escribe. Pero ¿saben qué? Esta carta también tiene mucho de simbología, ilustración. Esto de las 12 tribus también hace referencia a la iglesia de Jesucristo hoy. Aquí hay, digamos, una simbología importante. Hay algo en sentido figurado que es para la iglesia de hoy, para los creyentes en Cristo hoy, para nosotros, para la iglesia de Cristo hoy. Y uno podrá decir, pero ¿cómo? Nosotros no estamos dispersos. Nosotros no estamos dispersos, nosotros estamos bien, estamos acá todos en Paysandú, cada uno en su casa, con su trabajo, con sus actividades. Aquí no estamos sufriendo persecución religiosa. Las 12 tribus, es decir, el pueblo de Israel y Judá, aquellos que se habían entregado a la fe, estaban siendo perseguidos. Y muchos estaban como vagabundos en la tierra, escondiéndose para no ser atrapados y ejecutados por el imperio romano. Entonces, hermanos, uno piensa y dice, bueno, ¿en realidad esto fue escrito para nosotros? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros también no somos de esta tierra, no somos de este mundo. La palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos forasteros también en esta tierra. ¿Y saben qué? No es el plan de Dios que nosotros nos acomodemos con bienes materiales, cómodo en nuestra casa, ahí haciendo un nidito. De acá no nos mueve nadie, ¿verdad? Porque si nuestra mente se acomoda a eso, Dios, creo yo, de acuerdo a lo que enseña la palabra, va a poner espinas en ese nido y vamos a tener que salir de esa comodidad porque Él nos colocó acá, en esta tierra, para ser sal y luz en este mundo, hermano. Y eso incomoda, y eso genera incomodidad a nuestro alrededor. Y de alguna forma u otra, muchas veces nos van a perseguir por esto. Y tenemos que estar atentos a esto. Entonces, hermano, esta carta está dirigida a todos los cristianos que sufren pruebas, que sufren tribulaciones, que sufren tentaciones. Y aquí entonces está diciendo a aquellos que están en la dispersión. Y hermano, tarde o temprano vamos a sufrir eso, en el lugar donde nos toque estar. Y querido hermano, tenemos que entender que somos forasteros aquí, que no vamos a quedarnos para siempre aquí, que Dios tiene un lugar preparado para aquellos que le hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está diciendo acá el pasaje, tened por sumo gozo si es que os halléis. Dice cuando os halléis. Y ese término ahí nos está dando la idea de que en cualquier momento se viene la prueba. En cualquier momento se viene la dificultad. A veces uno está pasando por buenos momentos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel de familia. Y uno dice, gracias Señor, gracias porque está todo en orden, nos está yendo bien en todo, qué bueno, qué lindo que es ser cristiano. Pero dice la palabra que vendrá la prueba. Vendrá la prueba. Y es Dios el que envía la prueba. Y ahora vamos a ver por qué Dios envía pruebas. Pero también vemos acá qué es lo que produce la prueba. La prueba es necesaria. La prueba es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. A veces nosotros nos acomodamos y estamos tan cómodos que vamos descuidando nuestra fe, que vamos descuidando nuestra relación con el Señor. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado todas las cosas. Ya no hay necesidad de orar tanto como antes. Ya no hay necesidad de congregarse.
en la casa del Señor. Estamos bien, nos está yendo bien. ¿Qué necesidad de estas cosas? Y ahí es cuando el Señor comienza a trabajar y comienza a venir lo que a todos nos pasa en la vida, que son las dificultades, las pruebas, las luchas. No importa si sos cristiano o no sos cristiano, todos vamos a enfrentar dificultades y encontrar pruebas en nuestro caminar. Todos enfrentamos pruebas, incluso los creyentes. Hermanos, las persecuciones, las pruebas son parte de nuestra vida. Por eso yo puse aquí que son una realidad, que son reales las pruebas y las tentaciones en nuestra vida. El Señor aquí nos está diciendo entonces que cuando estemos en esas pruebas, vamos a estar inevitablemente en alguna situación que nos va a desajustar, que nos va a enfrentar, que nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. Bueno, ahí en ese momento, dice el Señor, tened por sumo gozo cuando te enfrentes a estas cosas. Bien, el otro aspecto entonces que quiero destacar acá, puse aquí, punto número 2, es que las pruebas y tentaciones son diversas. Lo dice acá el versículo 2. Cuando os halléis en diversas pruebas. Capaz que las pruebas que tengo que enfrentar yo no son las mismas pruebas que te toquen a ti. Capaz que algunas tengamos en común, por nuestra fe, tal vez, no sé, o porque nos toque compartir algún lugar de trabajo, tal vez ahí tengamos algunas pruebas en común, pero no todos vamos a tener y vivir las mismas pruebas. Hay diversidad en las pruebas. Dios actúa de diferentes formas. Dios obra de diferente forma de acuerdo a nuestra vida, a nuestras características, a nuestras necesidades espirituales. Hay categorías. Y acá añado otro pasaje de la palabra del Señor, sin dejar de tener como pasaje central Santiago 1. Voy a 1 de Pedro 4:12. Aquí el apóstol Pedro escribe a la iglesia también, a los creyentes, y dice: amados, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis. Que no te sorprenda cuando vengan las pruebas. Que no digas, ¿y acá qué pasó? ¿Por qué? Si estaba todo bien, ¿qué hice? No te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y acá la palabra de Dios usa esta expresión, el escritor, el fuego de prueba. Una prueba de fuego. Y el fuego sirve para purificar aquellos metales que necesitan ser purificados y necesitan ser moldeados y darle la forma, en este caso, que Dios quiere darnos a nosotros. La prueba de fuego, o el fuego de la prueba. Dios permite las pruebas. Y Dios permite las pruebas, querido hermano, para que permanezcamos firmes. Para permanecer firmes en Él, ¿verdad? Eso es lo que también la palabra del Señor nos está diciendo. Si volvemos de vuelta al pasaje de Santiago, capítulo 1. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que acá Dios está permitiendo esa prueba. Madres, Dios permite las pruebas. Y las pruebas que tienen que ver con la familia, con los hijos, con las situaciones que nuestros hijos tienen que enfrentar. Muchas veces los padres decimos así en nuestras oraciones: Señor, que me pase a mí y no a mis hijos, ¿no? Y bueno, pero Dios dispone de otra forma. Los planes de Dios son otros. El trato de Dios es otro, hermano. Pero el propósito de las pruebas es para permanecer firmes en la fe. Necesitamos vivir la prueba. Y cuando vengan los quebrantos de salud,
que te desajustan y que te entra el miedo y uno hasta tiene miedo de morirse. En situaciones así, hermano, la prueba produce paciencia, dice la palabra del Señor. Es para permanecer firme en la fe. Dios la está permitiendo. Ahora también quiero decirte, hermano, que hay otra clase de prueba y que aparece en la mayoría de los casos con el nombre de tentación. Y esa prueba no es enviada por Dios. Esa prueba es enviada por Satanás, por el diablo, por el enemigo de Dios. La prueba que proviene de Dios es para madurez. La prueba que proviene del diablo es para destrucción, es para miseria, es para quitarnos el foco de nuestra fe completamente, hermanos. Entonces, Dios no es el causante de estos dos tipos de pruebas, pero Dios permite los dos tipos de pruebas en nuestra vida. Aún aquellas pruebas que provienen de Satanás, Dios las permite. Entonces, querido hermano, necesitamos estar atentos a esto. Necesitamos tener este conocimiento de la palabra de Dios, porque tarde o temprano la prueba llega a nuestra vida, ya sea para probar nuestra fe o, en el caso de Satanás, para que nuestra intención de pecar se active. Se active. La tentación es para eso, para caer en el pecado, para caer en la trampa del enemigo. Entonces, la palabra del Señor aquí es muy clara en cuanto a esto. Bien, número 3. Las pruebas y tentaciones, las que provienen de parte de Dios, las que provienen de parte de Satanás y que Dios permite, y que algunas son para probar nuestra fe y crecer espiritualmente, y otras son para caer en el pecado, nos pueden hacer caer. Las pruebas nos pueden hacer caer, especialmente las tentaciones que vienen de parte de Satanás. Vuelvo al versículo 2 de Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Esta palabra halléis, qué interesante. Leyendo y estudiándola en un comentario bíblico, resulta que esta palabra es la misma palabra que aparece en la parábola del buen samaritano. Y ahí, cuando estaba leyendo esto y estudiando esto, me acordé de qué? Del burro. Del burro que no fue a la obra y tuvimos que recurrir al caballo, ¿se acuerdan? ¿No? Algunos hermanos de acá me preguntan y me dicen, ¿devolvieron el caballo al fin? Al final digo, bueno, pregúntenle a Alfredo, que fue él el que lo fue a buscar, al caballo. La parábola del buen samaritano, ¿no? Y es interesante porque dice la Biblia, estuvimos analizando este pasaje, yo simplemente voy a comparar esta palabra 6 de Santiago 1:2 con otra palabra que aparece ahí en el pasaje de Lucas, ahí de la parábola del buen samaritano, que dice que un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, dice la Biblia, y cayó en manos de asaltantes. ¿Se acuerda? Juan Sul se ríe. Se ríe, porque él tuvo que hacer de uno de los bandidos, de los asaltantes que atacaba al hombre, pobre hombre, ¿no? Estábamos en plena obra ahí y el hermano Juan decía que había espinas, ¿no? Menos mal que no salió eso en la filmación. Menos mal que Vicky y Kevo, no sé qué habrán hecho ahí, porque hay un momento que Juancito dice, rápido que hay abrojos acá y me estoy pinchando, dijo. ¿No, Juancito? Pero eso no salió en el video. Menos mal, ¿no? Bien. Estaba descalzo, pobre Juan, no le dieron sandalias. Le tocó la peor parte, ¿verdad? Bueno, no vamos a seguir contando los entretelones de la obra, porque si no, ahora que lo veo allí a Pablo, brillante actuación también, Pablo iba a ser
lo llevamos para que filmara y terminó siendo el buen samaritano, terminó siendo él, ¿no? El protagonista de la obra. Esta palabra cayó en manos de asaltantes, esta expresión cayó es la misma palabra traducida de forma diferente porque el contexto es diferente, es la misma palabra que halléis, que aparece acá en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que la prueba que nos toca enfrentar muchas veces es tan fuerte, es tan poderosa, que puede hacernos caer en pecado. Que nos puede hacer caer en pecado. Y Satanás sabe de esto. Satanás conoce nuestras debilidades. Entonces, en el momento menos esperado, ahí cuando todo anda bien, ahí viene la trampa del enemigo, la tentación. ¿Cuál es el objetivo? Hacernos caer. Desviarnos de los planes de Dios, desviarnos del propósito de Dios. Y hay distintos tipos de tentaciones. A veces uno se hace la idea de que la tentación es relacionada con lo sexual, ¿no? Con la infidelidad. Pero hay todo tipo de tentaciones también que hacen con que nuestra vida se desvíe, se desenfoque en el camino que Dios tenía preparado para nosotros. Hay otro pasaje aquí de la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Hebreos 4, versículo 15, y está hablando de Jesús acá, y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, el sumo sacerdote es Jesús, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo. ¿Y saben qué? Esta expresión tentado, en otras versiones de la Biblia se traduce como el diablo le puso trampas. El diablo le puso trampas. Satanás siempre nos pone trampas para hacernos caer. Y hermano, ¿qué garantía tenemos nosotros de saber que Jesús fue tentado en todo? Es decir, que las tentaciones que vos tenés hoy, Jesús ya las tuvo. En otro contexto, en otra realidad, pero las tuvo. Él fue tentado por Satanás y hay episodios relatados así en la palabra del Señor. Quiere decir, hermano, que cuando nos hallemos en diversas pruebas, quiere decir que la prueba que produce la caída muchas veces viene de repente, de golpe, súbitamente. Vos venías bien y tropezaste y te caíste. Fue algo súbito, de repente. Ese es el sentido, ¿verdad?, que le está dando aquí a esta expresión, la traducción bíblica. Por lo tanto, muchas veces cuando andamos bien, ocurren estas situaciones. ¿Y estoy bien de salud? Vengo bien, fui al médico, el médico me dijo que estoy bien, en los niveles de azúcar, en los niveles de la presión arterial, ¿no? Bueno, tengo que cuidarme en esto, tengo que ser cuidadoso. Vengo bien, entonces ando contento y feliz. De repente suena el celular, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos vos atendiste esa llamada y capaz que en esa llamada se te vino el mundo abajo. Una noticia, una situación de todo tipo que nos pasa y que nos puede pasar. La caída. Algo que apareció súbitamente y que puede ocasionar una caída, pero que te genera una serie de desajustes y tu cabeza comienza de forma inesperada, de forma súbita, comienza a pensar, ¿y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo hago para resolver esto? Y ahí empezamos a escuchar diversas voces y el enemigo sabe de esto. Y vamos a escuchar también la voz del enemigo, a veces disfrazada de personas que tal vez nos den consejos para enfrentar esas diferentes situaciones. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar atentos y no ser como este hombre que descendía de Jerusalén, dice, a Jericó y fue atacado de repente. Iba distraído, ¿no? Iba distraído.
dice que ese camino en el que fue atacado era un camino en donde solían haber robos y asaltos. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacía un hombre solo en ese camino? Tenía que haber ido más protegido, más cuidado. Y nosotros muchas veces también hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Las cosas andan bien, comenzamos a descuidarnos. Entonces, hermano, la pregunta, ¿estás listo para enfrentar las cosas, las pruebas, las tentaciones que el enemigo puede lanzarte en cualquier momento? Ojalá que no, ojalá que estas cosas no nos pasen nunca, pero la Biblia dice que nos va a pasar. Entonces no podemos desoír esto, ¿verdad? Esta advertencia que el Señor nos está dando. ¿Estaríamos dispuestos a enfrentar las cosas, las tentaciones, estar atentos a enfrentar aquello que el enemigo va a provocar en nosotros con el ánimo de hacernos caer? La tentación no va a ser eliminada por la conversión. A veces nosotros decimos, bueno, soy un hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que me pasen tentaciones? Si ya me entregué a Cristo, vengo a la iglesia. Es más, estoy creciendo espiritualmente, hasta me estoy consagrando más, estoy sirviendo al Señor. Tengo un ministerio. Vengo trabajando con responsabilidad. Hermano, eso no nos exonera en lo más mínimo en cuanto a la hora de enfrentarnos a las pruebas y a las tentaciones. Son parte de nuestra vida. Las pruebas son de la vida misma. Y la enfrenta cualquier persona. Y los cristianos también las enfrentamos. Lo único que tenemos ahí al enemigo que nos está lanzando constantemente trampas para hacernos caer. Entonces, querido hermano, quiero decirte que las pruebas, las tentaciones son reales, son una realidad en nuestra vida. No vayas a creer que no te va a pasar nada. Y si no te ha pasado nada, bueno, estate atento porque te va a pasar. Y si ya te pasó, que eso te sirva, ¿no? Para poder ayudar y bendecir a otros y aconsejar a otros, ¿verdad? Que muchas veces están enfrentando situaciones parecidas a las tuyas. Las pruebas y las tentaciones son diversas. Provienen de Dios mismo, pero provienen de Satanás. Y las pruebas pueden ser de bendición para hacernos crecer, pero pueden ser para generar nuestra destrucción total. Hay muchos creyentes que se han debilitado tanto que han abandonado el camino del Señor. Yo les llamo creyente en el sentido general. No sé si son personas que realmente han tomado una decisión por Cristo o no, pero el punto de partida fue la prueba, fue la tentación. A partir de ahí se desviaron y después se fueron alejando del camino del Señor y después se desconectaron totalmente, ¿no? Entonces, hermano, estas son realidades espirituales que nosotros tenemos que estar atentos y enfrentar. Y el punto número 4 que coloqué aquí en mi bosquejo es el siguiente. Tenemos que enfrentar las pruebas y las tentaciones. Es decir, Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos al enfrentar nuestras pruebas y nuestras tentaciones. Tenemos que enfrentarlas, hermano. Y tenemos que enfrentarla de una forma saludable, diría yo, de una forma madura, en el sentido de que cuando llegue la enfermedad, que va a llegar porque es inevitable, nos vamos a enfermar todos y un día hasta nos vamos a morir también. Y nos vamos a sanar, pero al tiempo nos vamos a volver a enfermar de nuevo. Es el ciclo del ser humano. Cuando llegue ese momento, que podamos, ¿verdad?, tener la certeza de que el Señor está con nosotros, de que son pruebas que Dios ha permitido para nuestra vida. Allí las vamos a enfrentar en el Señor, buscando y pidiendo la ayuda y la dirección del Espíritu Santo
de Dios. Versículo 3 de Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Hermano, no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos, o no tengamos, mejor dicho, ninguna tentación. O sea, no es parte, por algo Dios permite que el enemigo ponga tentación en nuestro camino. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, dice la palabra del Señor en Hebreos, ahí que recién leímos este pasaje, ¿no? Hebreos 4:15. Entonces, hermano, tenemos que enfrentar las tentaciones también, entendiendo que son parte de nuestra vida, que lo que está pasando acá es para poner a prueba nuestra fe, y si el enemigo nos quiere hacer tambalear, nosotros contamos con el respaldo del Señor. En Cristo, cantábamos recién, ¿no? La roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás, arena es. Compadezco a aquellas personas que no están sobre la roca que es Cristo. Compadezco. Tener que enfrentar tentaciones en la arena, es decir, sobre un fundamento débil, flojito, flojito. Vas a ser presa fácil del enemigo. Vas a ser seducido con mucha facilidad por el enemigo, por Satanás. Y él va a buscar el mal en tu vida. ¿Y cómo vamos a enfrentar esa situación? Bueno, en Cristo tenemos una roca firme para enfrentar esas tentaciones. Entonces, Jesús fue tentado en todo. Otro aspecto ahí que quiero destacar es que el ser tentado no es pecado. Digo esto porque muchas veces el enemigo también pone esos pensamientos en nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Estoy mal? ¿Estoy haciendo las cosas mal? Bueno, no. El enemigo te va a atacar cuando anden bien las cosas. Jesús fue tentado en todo y no tuvo pecado, no pecó. Ahora, las tentaciones nos pueden hacer caer. Si no estamos firmes en el Señor, hermano, nos pueden hacer caer. Entonces, querido hermano, qué bueno saber que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. No debemos olvidarnos que Jesús es Dios, pero fue hombre al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que tenía una naturaleza humana. Había debilidades físicas en él por el hecho de ser un ser humano. Sin embargo, no pecó. Nos deja un ejemplo de que con la ayuda de Dios, con la fortaleza del Señor, confiando en su palabra, en sus promesas, firmes en la roca, podemos enfrentar todo tipo de situación que venga del enemigo. Bien, hermanos, atentos a todo aquello que provenga de parte de Satanás. Gracias a Dios, porque Jesús nunca pecó a pesar de ser tentado. Hermano, Dios va a poner a prueba tu fe. Dios va a poner a prueba mi fe. No vamos a escaparle a las pruebas de la vida. En todos los órdenes de la vida vamos a ser probados. Madres, ustedes también serán y están siendo puestas a prueba por el Señor. Y ahí viene muchas veces esas pruebas de fuego, donde muchas veces hay que empezar a poner límite en los hijos, hay que comenzar a explicarle bien las cosas, hay que comenzar a dar un ejemplo más visible, ¿no? Porque cuando son niños sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos los héroes de nuestros hijos, pero a medida que van creciendo comienzan los cuestionamientos y ahí es cuando ellos necesitan esa solidez en el ejemplo de aquellos adultos que estamos en el hogar. La madre ahí es clave. La madre tiene esa dulzura
que no la tiene el padre. Y algunas madres incluso hasta tienen que cumplir el rol de padre también, porque están criando a sus hijos ellas solas, ¿verdad? Entonces, qué desafíos. Ahora Dios está poniendo a prueba así nuestra fe para hacernos crecer, para hacernos madurar. Jesús fue también tentado en todo como nosotros. Él sabe de qué se trata todo esto. Enfrentemos estas pruebas y tentaciones de una forma madura, saludable, caminando hacia ella y diciendo, bueno, es lo que Dios está permitiendo, lo vamos a enfrentar. Y qué bueno es cuando podemos enfrentar esas pruebas juntos, en familia, como familia, padres con sus hijos, ¿no? Cubriéndonos en oración, ayudándonos, comentando, ¿verdad? Bueno, estamos pasando una prueba difícil en este momento. Tal vez puede ser una prueba de enfermedad o económica. Bueno, dar a conocer esto a los hijos, ¿verdad? Vamos a orar, necesitamos redoblar nuestras oraciones, necesitamos apoyarnos en oración. Por último, este pasaje aquí, que no podemos dejar de leerlo y analizarlo e incorporarlo a la lista, 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras versiones dice ninguna prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Promesa de Dios para nosotros. A la hora de enfrentar las pruebas, a la hora de enfrentar las tentaciones. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Y hermano, aquellos que ya llevamos un tiempo en el camino del Señor, sabemos que eso es así. Sabemos que eso es así. Que esas pruebas no van a doblegar, ¿verdad?, nuestra capacidad de resistencia espiritual. Es Dios el que nos da la fuerza. Es Dios el que renueva nuestra fuerza también. Y conjuntamente con la tentación viene la salida, viene el alivio, viene el sendero ahí que Dios nos va guiando y nos va diciendo, es por aquí, dale. Y vas a poder salir y vas a ver que esa tentación no te va a tirar, no te va a revolcar, el diablo no va a hacer lo que él quiera. Se van a cumplir los propósitos del Señor sobre tu vida. Muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad?, esa tendencia a argumentar en todas las cosas que nos pasan, ¿no? Acá de este pasaje, ¿no? Podríamos interpretar, ¿no? Algunos, si leyéramos esto, diríamos, bueno, si yo supiera cuál es la tentación que me va a venir, me prepararía y enfrentaría y seguramente saldría victorioso. Uno a veces argumenta esas cosas, ¿no? Y diría, ¿por qué Dios no nos revela antes esas cosas, verdad? Antes de que nos pasen, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Tal vez si conociéramos antes, entonces nosotros ahí, con la fuerza del Señor, enfrentaríamos. Y no fallaríamos, no nos caeríamos, el diablo no nos haría tropezar. Si yo lo hubiera sabido antes, seguramente no hubiera fracasado, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces ese argumento. Yo he escuchado muchas veces a personas queridas, amadas, ¿no?, que me decían, bueno, pero si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido otras herramientas a mi alcance, yo no hubiera tropezado y no hubiera caído. Y acá es cuando nosotros empezamos a cuestionar a Dios mismo, ¿verdad? En su misericordia, en su plan, en su propósito. Y acá es cuando nosotros no hemos entendido tampoco el propósito del Señor de esas dificultades que nos toca enfrentar. No nos toca a nosotros saber esas cosas. Nos toca entender que Dios está con nosotros para enfrentar todo tipo de situaciones.
con Cristo, en la familia. Un feliz hogar, dice la canción, ¿no? Un feliz hogar. Un hogar que va a tener dificultades, tal vez escasez, pero no va a faltar el amor del Señor. No va a faltar el buen consejo. No va a faltar, ¿verdad?, el deseo de estar unánimes juntos. Faltarán tal vez otras cosas, pero el Señor está ahí con nosotros. Entonces ese resguardo espiritual que uno necesita en el momento de prueba, en el momento de lucha, lo vas a encontrar ahí, en tu hogar. En medio de esa debilidad, habrá una familia ahí que está dispuesta a sostenerte y acompañarte. Ahora, el propósito de esta salida que el Señor nos da conjuntamente con la tentación es con el propósito de que no caigamos en pecado. Caer en pecado, hermano, es cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios, a tal punto que después, transcurrido un tiempo, el pecado nos esclaviza y nos separa y nos aleja totalmente del Señor. Entonces, hermano, qué bueno es poder tener un hogar donde muchas veces cobijamos, ¿verdad?, aquel que está más débil en la fe. Y que Dios nos dé la sabiduría también para, por un lado, ofrecerle nuestro amor y misericordia, pero por otro lado también exhortarle en amor y decirle, mira, la palabra de Dios enseña esto, esto y esto. Si vos seguís por ese camino, vas a seguir cayéndote y revolcándote en esa miseria espiritual a la cual el enemigo quiere llevarte. Pero el Señor te puede ayudar a salir de eso. Es promesa de Dios para sus hijos. Está acá, 1 Corintios 10, versículo 13. En este momento, ¿será que hay algún argumento para no tener una relación profunda con Dios y con nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que en este momento hay algún argumento en nuestra vida, ¿no?, que quiera justificar el porqué de nuestras acciones, de esas caídas que muchas veces tenemos, producto de esas tentaciones que el diablo mismo se acerca y nos quiere seducir? Esto no está tan mal. ¿Por qué vos no podés hacer esto? Te lo mereces. Todos lo hacen. ¿Por qué vos no? Dale. Claro que si nadie tiene derecho a decirte lo que tenés que hacer, a marcarte los límites, nadie, ¿no? Esas voces las escuchamos. Es el enemigo que está hablando ahí, ¿no? Y llenando nuestro corazón de pecado. El pecado es todo aquello que nos separa del Señor. Entonces, querido hermano y hermana, quiero decirte que con Cristo sí podemos enfrentar las pruebas. Él es nuestra roca. Él nos mostrará la salida. Él nos ayudará, porque Él mejor que nadie sabe lo que es ser tentado, porque Él también ha sido tentado en todas las cosas. Y hasta último momento, cuando Él pudo haber desistido de haber muerto en la cruz del Calvario por los pecados de todos los seres humanos, hasta ahí en el huerto, ¿no?, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando ahí, hasta ahí Él fue tentado. Y pudo haber dicho, basta, hasta acá, está, no, ya esto ya no puedo seguir. Pero aún así, Él no pecó. Y siguió adelante. Y siguió la salida que Dios también le mostró en ese momento de tentación. Hermano, hermana, aquí estamos. Podemos enfrentar las tentaciones y las pruebas, que son una realidad en nuestra vida. Son las pruebas de la vida. Es parte de nuestra vida. Si no hace mucho que te congregás aquí con nosotros, quiero decirte, acá tenés una familia espiritual que estará orando por vos, que se estará preocupando por tu vida, que estará dispuesto, ¿verdad?, a querer acompañarte en este proceso. Vas a tener luchas, vas a tener pruebas, el enemigo va a querer sacarte de su camino, pero aquí está el pueblo del Señor para ayudarte a mantenerte firme, a sostenerte en la fe en el Señor Jesucristo. No desistas en esta lucha.